estados, la gobernanza oceánica y las tensiones que hoy revelan la fragilidad del orden contemporáneo. La ciencia política, y en particular desde su enfoque, es también profesor de Derecho de los Tratados en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y trabaja en la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Profesor Mesarina, le cedo la palabra y cuenta usted con 20 minutos. Te ruego, por favor, esté atento al chat de Meet, que faltando 5 minutos para terminar su ponencia, le estaré enviando un breve mensaje de aviso. Tiene la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación al Congreso Regional e Internacional de Ciencia Política. En mi caso voy a llevar a cabo algunos alcances sobre las amenazas a la seguridad internacional provenientes de sectores estatales. Esa es la materia sobre la cual pretendo llevar a cabo algunas ideas. En primer lugar, para poder, desde el punto de vista metodológico, enmarcarnos en la materia, tenemos que definir la seguridad internacional, cómo la vemos y qué son actores no estatales. No hay una definición de seguridad internacional que podamos considerar la única definición o la gran definición. Tenemos, eso sí, en la Carta de las Naciones Unidas como y ponemos a hacer una revisión de las diversas paradigmas que estudia la teoría de las relaciones internacionales, ya sea desde el realismo típico, el neorrealismo, el liberalismo, el estructuralismo y las demás posiciones teóricas sobre las relaciones internacionales, todas en realidad convergen hacia conseguir un sistema más pacífico y más seguro. Pero el concepto de paz y seguridad es un concepto que ha ido evolucionando. No es lo mismo el concepto de paz y seguridad que tenemos hoy en día con el que se tenía, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando en el sistema de estados europeo, eh, con la paz de Utrecht en el siglo XVIII, se considera que el equilibrio de poder es el mecanismo para preservar un sistema más seguro, un sistema de estados pacífico. Pero esa visión es una visión totalmente estatocéntrica, una visión basada en el Estado como actor hegemónico y único en realidad, ¿no? El gran actor
de las relaciones internacionales o del sistema internacional en ese momento. Hoy en día existen, además de los actores estatales, hay diversas clasificaciones de lo que es un actor. Un actor es entendido como una unidad que se desenvuelve en el escenario internacional, que está en la capacidad para movilizar recursos, que es tomado en cuenta por los otros actores en el momento en que diseñan su política exterior y que tiene acciones continuadas, tiene acciones que en el tiempo se desarrollan de una manera uniforme, cuando menos, ¿no? Y estos actores pueden ser, de acuerdo a la tipología, considerados de muchas maneras, pero para efectos de esta conversación utilizaremos la tipología clásica de estados, actores estatales, que son básicamente los estados, en realidad, organizaciones internacionales y fuerzas transnacionales, ¿no? Precisamente las fuerzas transnacionales son las que van a ocupar nuestra reflexión en el día de hoy. Luego de haber hecho ese paréntesis, pasamos al siglo XIX para tratar de entender cómo se concebía la paz y la seguridad internacional. Aquí ya hay un mecanismo de carácter colectivo, porque estamos hablando ya del fin de las guerras napoleónicas, 1815, el Congreso de Viena, las potencias que habían vencido a la Francia revolucionaria se unen en torno a una idea colectiva, una serie de mecanismos de carácter diplomático y eventualmente de acciones en pos de preservar la seguridad, pero también es una seguridad basada en los intereses de carácter estatal. Es recién cuando entramos en el siglo XX con la Sociedad de Naciones, con las Naciones Unidas, que ingresa el concepto de seguridad de carácter colectivo, es decir, eh, hay un cambio de paradigma, es decir, la seguridad no es tanto una seguridad nacional de carácter estatal, la típica visión del Estado como un núcleo fuerte, con un núcleo que defiende su territorio, que defiende su existencia, sus fronteras, la seguridad de su población. No, además, adicionalmente hay una visión de que hay una serie de intereses colectivos que hacen necesaria una defensa del sistema de carácter conjunto. Ahí estamos hablando que nace el mecanismo de seguridad colectiva. Inicialmente sus primeros pasos son con la Sociedad de Naciones, pero en la Sociedad de Naciones todavía existía la posibilidad de considerar el uso de la fuerza o la guerra como un mecanismo jurídicamente válido. Es luego de el Pacto Brand-Kellogg y la Carta de Naciones Unidas en que se ilegaliza el uso de la fuerza y se considera que es una norma imperativa que todos los asuntos, las disputas internacionales tengan que ser dirimidas por medios pacíficos. Entonces, para encontrar el concepto de seguridad internacional, paz internacional, no está definido en la Carta de las Naciones Unidas, pero para lograr ese objetivo, ese corazón, hay ciertos principios que se ha trazado el conjunto de estados, y estos principios son la prohibición del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de intervenir en asuntos internos, la promoción de la descolonización, la cooperación para lograr el desarrollo y la protección de los derechos humanos. En este conjunto de principios y en la preservación de esta serie de valores es que encontramos inicialmente en el siglo, con el nacimiento de la Carta de Naciones Unidas, encontramos el contenido o encontramos el corazón de lo que debería ser un sistema internacional seguro. Claro, tenemos ese concepto en base a las relaciones interestatales. No obstante, sabemos todos que las relaciones internacionales no son las del pasado, se han complejizado, han surgido nuevos actores
del propio sistema internacional, por razones de la necesidad de acometer temas en común. La agenda internacional es hoy más compleja que nunca. Y no solamente incorpora, sino que necesita incorporar para asumir los retos que el sistema afronta, necesita incorporar, además de los estados actuando de manera colectiva, es decir, las organizaciones internacionales, los foros internacionales, y necesita también incorporar a otro tipo de actores, que son los actores no estatales. Y entre los actores no estatales podemos encontrar desde beligerantes, insurgentes, movimientos de liberación nacional, empresas transnacionales, organizaciones no gubernamentales, entidades subnacionales y preocupantemente actores que están al margen del sistema, que son actores ilegales o la denominada delincuencia organizada transnacional. Y este tipo de actores no estatales eh, son los que están amenazando la seguridad del sistema y la paz en el sistema internacional. Ya no solamente es la paz en el sistema internacional, ya no es amenazada solamente por los conflictos armados o por las guerras que se desatan entre estados. No, hoy en día, producto precisamente de la complejización del sistema, al haber ingresado nuevos actores, surgen nuevos campos, nuevos escenarios de acción, nuevas posibilidades. El transporte, las comunicaciones, la tecnología, ha hecho que los estados, la frontera de los estados se vuelvan más porosas. Y esa porosidad o esa posibilidad de em, ingresar en ámbitos que no son de control del Estado hace que estos actores puedan em, eventualmente amenazar el sistema internacional, la seguridad del sistema. ¿Por qué? Porque además han surgido conceptos como seguridad humana. El concepto de seguridad humana es un concepto que inicialmente es desarrollado por el PNUD con un informe sobre desarrollo humano de 1994 y luego es profundizado por diversas resoluciones de la Asamblea General que hablan de que la seguridad humana implica que el eje de la protección del sistema ya no es la protección simplemente de la supervivencia de los estados o ya no es la protección de los intereses nacionales, sino la protección de las colectividades humanas y del individuo. Esto es aspectos de carácter económico, alimentario, aspectos de carácter sanitario, temas de carácter político, incluso temas de carácter ambiental, etcétera. Y toda esta cantidad de aspectos que amenazan desde varios flancos a las poblaciones humanas y al propio individuo y al propio Estado con ello, no tienen una resolución sencilla. ¿Por qué? Porque los actores estatales pueden desequilibrar la seguridad de los estados, en tanto que la agenda internacional está preparada desde el punto de vista conceptual para responder a amenazas de carácter interestatal. Hoy en día, eh, incluso la propia soberanía del Estado, a pesar de que es el cimiento o la piedra angular del sistema internacional, puede considerarse como un hándicap para el control que los estados hacen de sus asuntos. Ejemplo, la delincuencia organizada transnacional que tiene muchas manifestaciones, narcotráfico, terrorismo internacional, tráfico de trata de personas, tráfico de incluso de o utilización de recursos naturales, tráfico de especies, etcétera. Todo este tipo de actividades han creado un forado en las economías de los estados, han creado un forado en los sistemas policiales de los estados, y la delincuencia organizada transnacional no se rige naturalmente por las normas de derecho internacional, evidentemente, y los estados
en virtud de su soberanía, no pueden tener a cabo acciones en el territorio de otros estados, es decir, no pueden perseguir, no pueden... Creo que se escucha una bulla ahí, por favor, si podrían controlar ese tema. Bueno, les decía, ¿qué pasa con las fronteras de los estados, con la capacidad de los estados para controlar las actividades que se producen en su suelo? La delincuencia organizada transnacional tiene una gran capacidad para salir e ingresar del territorio de los estados, para salir e ingresar en la economía de los estados. Los estados necesitan, para poder llevar a cabo acciones coactivas contra agentes que se esconden en territorio extranjero, necesitan de mecanismos de cooperación. Estos mecanismos de cooperación son mecanismos de carácter jurídico, de carácter legal, y son naturalmente lentos. No pueden utilizarse estos mecanismos de manera muy veloz, porque existe todavía una serie de requisitos que se deben cumplir de los diversos tratados que se han suscrito sobre la materia. Probablemente el más conocido de todos sea la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional. Esta convención establece una serie de mecanismos. Sí, sí, virtual. A los señores organizadores, ¿podrían silenciar, por favor, el micrófono del señor Lenín Flores Vargas, que está hablando y que no permite una adecuada comunicación? Sí, una disculpa, profesor. Soy yo y nos acabamos de comunicar con los organizadores. Y por favor, les reiteramos que mantengan sus micros apagados, por favor, para que pueda fluir la conferencia. En unos minutos se está solucionando, profesor. Bueno, entonces, para continuar con la idea, les decía, existe una idea que es que los estados, para lograr metas en común. En el caso de la delincuencia organizada transnacional, hay acciones que se tienen que llevar a cabo, que son acciones de carácter policial, acciones de carácter judicial. La cooperación tiene que llevarse a cabo mediante mecanismos de extradición, delincuencia organizada, y surge un problema que es el de que estos movimientos, esta delincuencia organizada transnacional, a través de los recursos que son ingentes, las estadísticas muestran que los recursos que recaba la delincuencia organizada transnacional, ya sea el narcotráfico, ya sea la trata de personas, son de tal cantidad que les permiten incluso llevar a cabo actos de corrupción de nivel sistemático y amplísimo en el ámbito de la política interna de los estados. Estos delincuencia organizada transnacional es uno de los grandes financistas de la corrupción. Y hay otra convención, precisamente, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que también busca otro mecanismo también de cooperación y coordinación, precisamente para luchar contra estos flagelos, ¿no? El flagelo de la corrupción, el flagelo del dinero mal habido, de la delincuencia organizada, etc. La solución, lamentablemente, no es una solución rápida. El Estado no está realmente preparado para luchar contra este tipo de mecanismos de una manera muy ágil. La única manera sería establecer algún tipo de enfoque de carácter multidimensional que implique inteligencia, que implique mecanismos de carácter diplomático, mecanismos de carácter policial, judicial, fiscal, etcétera, para conseguir resultados a un mediano plazo. No, lamentablemente, seguramente las campañas políticas vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a encontrar muchos grupos políticos que van a decir, van a utilizar el típico mecanismo de politización en el que se inserta una idea, se considera que se repite esa idea y se crea
se crea un enemigo, ¿no? Se crea como enemigo al migrante, se crea como enemigo a los mecanismos de derechos humanos, porque se suele decir, ¿no? Los mecanismos de derechos humanos son los que no nos permiten luchar contra la delincuencia organizada, los, eh, se le echa la culpa a la lentitud del sistema, se va a hablar de pena de muerte, se va a hablar de trabajos forzados, se va a hablar de cárceles en la selva, etcétera. O sea, todo ese tipo de consideraciones son la receta fácil, la receta sin estudio, la receta sin mayor reflexión de carácter técnico respecto de un problema que hoy en día es tan complejo que incluso el propio Consejo de Seguridad, a través de resoluciones, entre ellos la resolución 2195 del 2014, ya habla del terrorismo financiado por la delincuencia organizada transnacional y demuestra su preocupación por este problema. Entonces, eh, es una amenaza a la paz y seguridad internacional si nos ponemos a pensar que eh, la delincuencia organizada transnacional se mueve en diversos territorios, mueve dinero en cuentas, en el sistema financiero, en el sistema bancario, a nivel mundial y regional. Si nos ponemos a pensar que son capaces de financiar a partidos políticos, son capaces de financiar grupos que se enquistan en el poder, esto puede llevar a que luego un Estado la propia población del Estado considere que el sistema político, un sistema democrático representativo con protección de los derechos fundamentales no funciona, llevado también de la mano por estos típicas respuestas populistas que hablan de resultados sencillos y fáciles, ¿no? Como en todo caso, para culminar ya, porque veo que ya van a ser 20 minutos, voy a culminar. Em, Como conclusión, podríamos señalar la siguiente. Para poder entender si es que hay una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales por actores no estatales, tenemos que ver primero eh, cuáles son las características del actual sistema internacional, la forma como el sistema internacional está construido. Luego de ello, si los actores no estatales están en capacidad de dañar el correcto funcionamiento del sistema. Y luego de ello, ver si existen respuestas adecuadas a ello. Las respuestas más adecuadas o las respuestas adecuadas no pueden salir o no pueden surgir de concepciones de carácter ideológico o concepciones de carácter em, político, sino que deben surgir de apreciaciones de carácter técnico, con evidencia y sobre todo con al amparo de criterios que hayan demostrado de alguna manera ser eficientes ante determinados fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la delincuencia organizada transnacional, la, la manera de combatir este fenómeno no puede ser eh, tirando por la borda las conquistas sociales que se hayan podido lograr, ¿no? Protección de los derechos fundamentales, protección de un sistema de democracia representativa, eh, estableciendo mecanismos policíacos o de carácter represivo, porque finalmente siempre los mecanismos de delincuencia organizada van naturalmente a moverse rápidamente de un lado al otro de la frontera y van a poder seguramente cuidar sus intereses mal habidos con mecanismos al margen del sistema. Esas son las ideas que quería compartir con ustedes y quedo atento si hubiera algún comentario. Gracias. Le agradecemos al profesor Silvio Mescarina por su detallada presentación y le transmitimos también las excusas del caso por las interrupciones generadas.
Me comentan que la sección de preguntas estará en la parte final de esta mesa, así que aguardemos. Vamos ahora a cederle el paso a nuestra segunda ponente. Ella es Carolina Cabero Zavala, es egresada de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Academia Diplomática del Perú. Cuenta con estudios de posgrado en relaciones internacionales y sus líneas de investigación se centran en la geopolítica y el análisis internacional. Actualmente es tercera secretaria en el servicio diplomático y trabaja en la Dirección General de Estudios y Estrategias de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su ponencia se titula El lugar del Perú en el mundo, articulando intereses nacionales en la era de la crisis geopolítica. Secretaria Cabero, le cedo la palabra y cuenta usted con 20 minutos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Espero que me escuche bien. Eh, bueno, sí, tal como lo ha mencionado en mi biografía, soy egresada de la Escuela de Ciencia Política y espero que, bueno, todo lo que voy a decir aquí en esta conferencia sea tomado como un insumo meramente académico. Lo hago en el marco precisamente de mi formación como politóloga, que me apasiona muchísimo. Y eso, básicamente. ¿Les había alcanzado una presentación? No sé si se puede proyectar, por favor. Genial. Si le damos presentar, tal vez se ve completa. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los presentes, los miembros de la mesa, a los organizadores. Siempre es un honor participar en un espacio como este. Como ya nos adelantó nuestro moderador, mi ponencia se titula El lugar de Perú en el mundo. Y he decidido darle un ajuste, ¿no? Quisiera hablarles un poco sobre los intereses nacionales en un escenario de transición, que es en el que creo que nos encontramos, ¿no? Entonces, el objetivo que tengo en los siguientes minutos no es hacer un reencuentro de la coyuntura diaria, sino invitarles a dar un paso atrás y a mirar el panorama completo. Quisiera proponer también un análisis estructural sobre cómo un país como el Perú, de renta media, se ubica, resiste y se adapta en el actual tablero internacional, ¿no? A menudo escuchamos algunos titulares alarmistas, sin embargo, mi tesis de hoy es diferente. El Perú no es un espectador pasivo en este escenario tan vertiginoso, sino que es un actor con agencia, es un actor pragmático, al que la reconfiguración económica sinceramente ayudará mucho para defender su lugar en el mundo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el contexto. Para entender en dónde estamos, primero debemos diagnosticar nuestro entorno. Venimos de décadas de una globalización basada en una eficiencia económica pura. Hoy, según el propio Fondo Monetario Internacional, hemos pasado a una etapa de reconfiguración geoeconómica. Ese es un hecho. ¿Pero qué significa esto? Que la economía y la seguridad nacional ahora van de la mano. Vemos tendencias como el nearshoring, acercar la producción, o el friendshoring, conversar con aliados, que cada vez se encuentran mucho más arraigados en los comportamientos de los estados. El comercio global no está desapareciendo, más bien se está organizando en distintos bloques nuevos. Para el Perú, esto sin duda representa un gran desafío. Entonces, ¿cómo garantizamos que nuestro desarrollo en el mundo, que se está volviendo multipolar y mucho más competitivo? La respuesta definitivamente no puede ser el aislamiento, ¿no? Sino que hay que tener una lectura un poco más precisa en este nuevo escenario o en este nuevo mapa. La siguiente diapositiva, por favor. Frente a este escenario, yo creo que la primera respuesta estratégica se basa en una diversificación inteligente. Entonces, aquí creo que tenemos mucha literatura al respecto. Una de las más reconocidas es precisamente la imagen que observan de ese libro en el slide, desarrollado en Perú. Posee gran parte de estos recursos que se necesitan, ¿no? Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, somos uno de los grandes productores de cobre,
y esto puede ayudarnos a ver un mercado como el de los autos eléctricos, los paneles solares, e inclusive hablar de un futuro verde, ¿no? Y puede darnos cierto margen de maniobra a nivel estructural, ¿no? Consideraría que desde ese ámbito puede venir lo que tal vez desde hace muchos años se ha estado buscando, ¿no? Que el Perú se diversifique y tal vez empezar su propia industria, ¿no? Ya no desde el sector primario exportador, sino elevarlo un poco más y ser partícipes de esta nueva tendencia que va hacia la sostenibilidad global. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ahora bien, el Perú tiene muchos ámbitos por explorar, pero además de los propios minerales que poseemos, hay otros dos motores que son sin duda dos grandes herramientas para insertarnos en este nuevo escenario, ¿no? El primero es el de la seguridad alimentaria. El Perú se ha convertido en una dispensa confiable para el mundo, con el boom de los arándanos, las paltas, las uvas, al hemisferio norte, básicamente cuando se presenta alguna escasez, ¿no? Y esto ha generado una interdependencia positiva y estabilizadora, y hay un vínculo muy profundo, ¿no? Eh, que proviene inicialmente desde el ámbito económico y se puede canalizar hacia otros ámbitos con estos países con los que se mantiene este tipo de vínculos. El segundo motor súper importante es el de la conectividad y lo hemos visto hoy más que nunca con proyectos como el puerto de Chancay y la ampliación del Callao, que responde a una visión de Estado, la visión de convertir al Perú en un hub logístico en Sudamérica, eh, e inclusive se puede hablar de construir una puerta para el Pacífico, y de esta manera ver la posibilidad de que se integra toda la región con los mercados asiáticos. Entonces, este es otro enfoque interesante, ¿no? Para ver cómo es que la geopolítica también se aplica a la infraestructura. Y precisamente en el marco de un congreso de esta naturaleza, creo que sería muy interesante ver investigaciones al respecto, ¿no? De hecho, ahí tenemos a un ejemplo bastante canalizado, ¿no? Que nos puede ayudar a hacer comparativas al respecto, ¿no? El antes y el después. La siguiente diapositiva. Entonces, resumiendo lo expuesto hasta ahora, creo que es posible identificar tres principios rectores que pueden definir de alguna u otra manera la estrategia del Perú a largo plazo, ¿no? Más allá de las coyunturas políticas, sino una visión llevada un poco más viendo al futuro, ¿no? Más prospectiva. La primera es el pragmatismo. La política internacional del Perú, como lo dicen múltiples documentos que se pueden encontrar y están a disposición en diferentes plataformas propias del Estado peruano, es pragmática, seguida por una apertura de mercados y la protección de nuestras inversiones. La segunda es la autonomía. Tal vez no hablar de conceptos como el no alineamiento activo, pero sí eh, con la intención de preservar la capacidad soberana de decisión, ¿no? Poniendo por encima de todos los intereses nacionales. Y un tercer pilar serían recursos, la ubicación y la estrategia para convertir esta transición global en una palanca de desarrollo, es decir, un optimismo estratégico. Esos serían, de alguna u otra manera, las grandes directrices que podría decirse están configurando nuestra política exterior en torno a este nuevo escenario. La siguiente diapositiva. Entonces, ya para ir culminando, eh, tal vez sería positivo reflexionar brevemente sobre nuestro rol como un actor global, ¿no? En ese ámbito, el Perú no es un actor pequeño ni es un actor irrelevante. Hay muchas fortalezas estructurales que
muchas naciones de la región admiran del Perú, ¿no? Tenemos recursos estratégicos, una ubicación geográfica privilegiada y precisamente este nuevo escenario, esta transición global abre ventanas de oportunidad únicas. Eh, la demanda de energía limpia, la reconfiguración de las cadenas de suministro, con la apertura del puerto de Chacay definitivamente juegan mucho a favor del Perú, pero naturalmente ahí surge una necesidad complementaria, ¿no? Que todos estos aspectos positivos se pueden incluso potenciar en sus efectos beneficiosos para el Perú si es que se logra mantener una estabilidad institucional, ¿no? Y en este campo es donde la integración regional de la que somos partes con la comunidad andina y con otros mecanismos sirven como una especie de ventaja competitiva. Así que esto también es interesante a analizar. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, Bueno, para concluir, consideraría que tal vez es posible decir que nos encontramos ante una oportunidad, eh, ante un momento muy oportuno para el Perú, si es que hablamos de una inserción inteligente, ¿no? Entonces, el mensaje central que quiero dejarles es que desde el punto de vista de diversos artículos de investigación, también de artículos de opinión, ya sea de los ámbitos desde la economía, desde la ciencia política o desde incluso de la geopolítica, se han orientado en plasmar que el Perú tiene mecanismos o herramientas para agenciarse de esta inserción inteligente, ¿no? Y también hay muchas herramientas para defender los intereses nacionales del Perú, ¿no? Entonces, el camino en adelante tal vez va por la línea de mantener el pragmatismo, seguir diversificando las alianzas y aprovechar las ventajas comparativas, ¿no? Definitivamente la reconfiguración del mundo multipolar, la reconfiguración global, no es una amenaza para el Perú, es una oportunidad para consolidar nuestra posición como actor estratégico, no solo en la región, sino también en el tablero internacional. Les agradezco por su atención, el tiempo es escaso y me disculpo un poco porque estoy algo resfriada, pero quedo atenta a sus preguntas y muchas gracias. Agradecemos a la secretaria Carolina Cabero por su destacada presentación y por mantenerse también en el tiempo señalado. Me toca presentar ahora, extendiéndole un cordial saludo, a la doctora Luciana Cumpa García Naranjo. Ella es directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y editora de la Revista Peruana de Derecho Internacional. Es graduada en Derecho y Ciencia Política por la UNMSM, candidata a magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios, y se ha especializado en Derecho Penal Internacional en el Instituto de Estudios Legales Hugo Grocio de la Universidad de Leiden, Países Bajos, en Derecho Internacional Humanitario en la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Ella nos presentará su ponencia titulada Temas actuales de la política oceánica internacional. Doctora Luciana, le cedo la palabra y cuenta usted con 20 minutos. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias en primer lugar por la invitación al Congreso Internacional y Regional de Ciencia Política. Para mí es un honor acompañarlos esta tarde. Quisiera saber si tienen ustedes las diapositivas o de su defecto, si me permiten compartirlas. Ya, genial. Bueno, mi intención es, voy a poner yo también aquí mi cronómetro porque si no también a mí se me puede ir el tiempo. Bien, entonces, mi intención en este espacio tan privilegiado que me dan esta tarde es compartir con ustedes y con la audiencia los temas que están en la agenda en la política oceánica
internacional. Bien, entonces, en realidad voy a hacer una suerte de repaso de los principales debates que se están dando a nivel global en relación a los mares, a los océanos, con la intención de de incentivar en cada uno de los asistentes un proceso más riguroso de investigación y, ¿por qué no?, un involucramiento, porque todos estos temas son también eh, cruciales para nuestro país, ¿no? Y sobre todo para nuestros intereses nacionales. Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces voy a compartir con ustedes algunos comentarios sobre el acuerdo relativo a la protección del alta mar, conocido por sus siglas en inglés como el BBNJ. Luego hablaré también sobre la crisis climática y su impacto en los mares, en los océanos. Seguidamente haré un comentario sobre la negociación del Tratado para Reducción y Eliminación de los Plásticos, para luego hablar sobre la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada, y casi ya para terminar, sobre también un debate que en este momento se encuentra en boga sobre la minería de los fondos marinos, para finalmente acabar con los temas relativos a seguridad y gobernanza oceánica. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entonces, el tratado conocido como el BBNJ fue un acuerdo que se adoptó en el año 2023 y que a la fecha ha tenido, vamos a decir así, gran éxito en lo que se refiere a la rapidez de las ratificaciones, ¿no? A la fecha ya se cumplieron con el mínimo de 60 ratificaciones que se necesitaban para que este entre en vigor, por lo que el 17 de enero próximo ya será de aplicación a nivel internacional entre los países que lo hayan ratificado. El Perú, si bien lo ha firmado, aún no lo ha ratificado. Y este acuerdo tiene como objetivo proteger justamente los recursos vivos, no vivos, promover una serie de prácticas responsables en lo que se refiere a la exploración y explotación de estos recursos en el alta mar. El alta mar es esta zona de los océanos que se extiende más allá de las 200 millas que viene a ser conocida como la zona económica exclusiva de los estados. Más allá de ese espacio es conocido como el alta mar y sobre el cual hay una serie de libertades reconocidas, tanto como por la Convención del Mar de las Naciones Unidas, que ya todos sabemos muy bien que Perú no es parte, pero también por el derecho internacional consuetudinario. Entonces, al encontrarse en este espacio, que al parecer es de todos y de nadie, es que se promueve este acuerdo para proteger y realizar una serie de medidas para evitar una depredación desmedida, ¿no? De esta zona esta parte de los océanos que es, como sabemos muy bien, la mayoría. Siguiente, por favor. Antes de hablar de la crisis climática marina, un último comentario sobre el BBNJ. Hay una serie de debates en torno a la implementación del BBNJ justamente debido a que hay muchos intereses económicos alrededor. Porque como sabemos, las grandes corporaciones, que son las que se encargan de realizar actividades de explotación pesquera, bien, es lógico que van a ver muchos de sus intereses afectados por la consecuente ratificación y puesta en práctica y aplicación de este tratado. Por eso es que no les sorprenda que en el debate sobre la implementación del tratado, incluso sobre la ratificación en nuestro país, hayan voces en contra, ¿no? Y justamente es porque está afectando los intereses económicos de estos sectores. Bien, sin embargo, tenemos que ponderar la otra parte, que es la que implica la protección de un recurso inmenso que pertenece a todos los estados y que también afecta la vida económica de todos los estados y naturalmente de las poblaciones, ¿no? Entonces la cuestión es pensar en mecanismos de explotación respetuosa, equilibrada y que permita a su vez la sostenibilidad, ¿no?, de el mantenimiento de los recursos que se encuentran en el alta mar. Ahora sí pasemos al siguiente para que hablemos sobre la crisis climática, el siguiente, y cómo esta está afectando no solo, bueno, el mundo en general, sino también los mares, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos la amenaza sobre los llamados pequeños estados insulares en desarrollo, que son los PEI, que están perdiendo naturalmente territorio debido a la elevación de las aguas. De hecho, esto está teniendo un
un impacto en la noción de los elementos de soberanía, ¿no? Esta noción clásica en la cual nosotros definimos soberanía, incluso desde que estamos en el colegio, o más bien Estado, me corrijo, Estado, como población, organización política y territorio. Hoy por hoy, la última opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia ha reconocido que va a ser factible que existan estados sin territorio. Y de hecho, en el seno de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, donde se encuentra un representante peruano, el doctor Juan José Ruiz Santolaria, acaban de emitir un informe relativo a la elevación de las aguas y cómo esto puede afectar o impactar en las normas de derecho internacional relativas al derecho del mar. Bien, esto es solamente por hablar de los aspectos, vamos a decir así, geopolíticos, de cómo el cambio climático, la crisis climática, está afectando a nociones clásicas de la política, la ciencia política y del derecho internacional en este caso. También pensemos en unos efectos que ya han sido reconocidos por el panel gubernamental de expertos sobre el cambio climático, vamos al siguiente, referido a la acidificación de los océanos. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Se puede pasar? ¿Se logró pasar a la siguiente diapositiva? Ahí estamos. Mil gracias. Entonces, la acidificación de los océanos es un proceso por el cual los océanos están absorbiendo los gases de efecto invernadero y eso está haciendo que cambie el pH de los océanos y en consecuencia la composición de los océanos, porque no solamente son agua, sino son una serie de sales y minerales que generan unos ecosistemas marinos especiales que a su vez permiten la vida, ¿no?, de determinadas especies en diferentes zonas. Esta acidificación ha aumentado, se ha generado ya en el 95% de los océanos alrededor del mundo y ha alcanzado un volumen de más del 50% superior al que existía antes de la revolución industrial. Entonces, el mar es básicamente hoy por hoy una suerte de termostato que ha ayudado un poco a amortiguar los efectos de la crisis climática, pero actualmente ya no da para más. Y frente a eso, ya la sociedad civil, los estados están tratando de tomar acción para reducir justamente los efectos del cambio climático, porque va a tener consecuencias de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las consecuencias en la seguridad alimentaria, porque sabemos que naturalmente nos alimentamos de los recursos vivos, ¿no?, que se encuentran en los océanos, y también frente a esto ha habido pronunciamientos de tribunales internacionales, como las opiniones consultivas del Tribunal del Mar en el 23 y de la Corte Internacional de Justicia del 2025, que han reconocido las obligaciones de los estados en relación al cambio climático y también específicamente de los estados en relación a combatir, prevenir y reducir los efectos del cambio climático en los océanos. Estas opiniones consultivas considero que son muy importantes porque a la luz de esas opiniones es que los estados van a diseñar sus políticas públicas nacionales en materia marítima para poder reducir los efectos de este fenómeno climático. Pasemos al siguiente, por favor. Bien, frente a esta situación, también se está abordando como debate la implementación de una economía azul como solución. Que hasta hace poco he escuchado a un economista decir que no hablemos de economía azul, ni de economía verde, ni de economía naranja, hablemos simplemente de una nueva forma de economía que no sea depredadora y que sea sostenible y respetuosa del medio ambiente. Bien, pero bueno, hablando propiamente de la economía azul, se refiere a esta economía que va a tomar en cuenta el mantenimiento, restauración, protección de ecosistemas marinos y tomando en cuenta que son factibles de explotar, pero siempre desde una forma diversa, productiva, resiliente, ¿no? Deteniendo la pérdida de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Bien, en la parte 3, siguiente, vamos a hablar sobre las negociaciones hacia un tratado global de plásticos. De hecho, para el 2060 se tiene calculado que el plástico acumulado en ríos y océanos llegaría a los 500 millones de toneladas. Frente a esto, en el año 2022, Perú y Ruanda patrocinaron la resolución 514, que fue la que dispuso iniciar y promover las negociaciones de un tratado internacional para la reducción y eliminación de la producción
de plásticos, y los primeros años estuvo presidida por el Perú, específicamente por nuestro embajador Gustavo Meza Cuadra. Siguiente, por favor. Lamentablemente, a la fecha, las negociaciones se han paralizado en agosto de este año debido a que hay diversas posturas, sobre todo en los países productores de petróleo y de gas, que plantean no la eliminación ni la reducción de los plásticos, sino más bien su reutilización y su reciclaje. Bien, entonces, en este momento sí, hay una suerte de bloqueo, pero es un tema crucial para el mantenimiento de los océanos, incluso de la salud pública internacional, global, que este tratado realmente tenga éxito y que se vuelva un instrumento realmente vinculante y absolutamente ejecutable por los estados. Siguiente, por favor. Bien, en esta parte 4 haré referencia sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Y esto tiene que ver muchísimo, si bien hay políticas públicas internacionales relativas a esta cuestión, tiene que ver muchísimo con la capacidad de fiscalización de los estados. La capacidad de los estados, por ejemplo, como el Perú, que tiene un amplio mar, muy rico, pero que sus mecanismos de control, de fiscalización y de vigilancia no se encuentran fortalecidos, ¿no? Y se encuentran afectados por diversas cuestiones, ya sea por falta de infraestructura o capacitación de funcionarios, incluso pues, se puede presumir por situaciones de corrupción, y que hacen difícil hacen difícil controlar justamente esto, la pesca ilegal, la que se encuentra en margen de la ley, la no declarada, que es cuando se capturan recursos y no se declara, ¿no?, a los estados costeros, y la no reglamentada, es decir, aquellas que se encuentran en vacíos legales. Frente a esto, se está promoviendo, siguiente por favor, incluso desde la Organización Mundial del Comercio, la promoción del fortalecimiento de estas capacidades, porque es una, vamos a decir así, es un problema realmente que atañe a todos los estados costeros y sobre todo al de los países en desarrollo. Siguiente, por favor. Bien, la minería de los fondos marinos, si bien hoy por hoy no hay concretamente un proyecto de explotación de los fondos marinos, sí que se encuentran muchas situaciones de evaluación. La CONVEMAR contempla la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que a su vez está generando un código minero para regular la explotación de lo que llaman los nódulos polimetálicos que se encuentran en el suelo y subsuelo, es decir, debajo de las aguas, debajo de los espacios marinos. Y específicamente, cuando hablamos de fondos marinos, nos referimos al suelo y subsuelo que se encuentran en alta mar, ¿de acuerdo? Entonces, con la cual se identifican principalmente los países en desarrollo que señalan que desean hacer una explotación, por supuesto, regulada, ¿no?, equilibrada de la minería. Y luego hay otra postura por parte de otros países que piden un tiempo de espera, ¿no?, de moratoria para iniciar la explotación de los fondos marinos. Y esto es porque es obvio indefectible que la explotación de los fondos marinos implique necesariamente la afectación de ecosistemas marinos. Pasemos al siguiente, por favor. Entonces, como ya le decía, están las demandas de moratoria y por otro lado aquellos que dicen, no, hagámoslo, pero hagámoslo de manera regulada. De hecho, la Autoridad de los Fondos Marinos contemplada en la CONVEMAR tiene como mandato establecer no solamente las condiciones de explotación, sino también la repartición equitativa entre todos los países. El Perú se va a encontrar al margen de esta explotación de los fondos marinos porque no es parte de la CONVEMAR. Sin embargo, en el año 1994 se aprobó una resolución en el marco de las Naciones Unidas donde también se establecían ciertos criterios de regulación de la explotación minera en los fondos marinos. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos la cantidad de países, y pueden ver que ahí está Perú, que están abogando justamente por la moratoria, ¿no?, de la explotación de los fondos marinos, justamente con miras a que no se afecten estos ecosistemas tan frágiles que se encuentran en los mares. Siguiente, por favor.
Bien, y ya casi para terminar, la siguiente, vamos a hablar sobre tensiones relativas a la seguridad internacional en los mares, porque sí, hay conflictos geopolíticos, todos ya conocemos los conflictos en lo que se refiere a eh, las rutas de comercio, incluso hace poco el arbitraje que hubo entre Filipinas y China debido a las islas artificiales en el mar del sur de China. Bien, entonces la delimitación de espacios marítimos, el establecimiento de las rutas comerciales, ¿no? Para promover justamente la economía y el comercio internacional, también son temas de tensión, ¿no? En los mares. Y para eso, por supuesto, la mejor salida es el diálogo y la cooperación, pero sí, son temas permanentes de tensión, ¿no? En los cuales tenemos estados que desean ejercer su influencia en espacios que se supone que son de la humanidad, de todos, como es el alta mar. Siguiente, por favor. Otra cuestión referida a la seguridad internacional es respecto al establecimiento, instalación, mantenimiento y protección de los cables submarinos. Bien, Eh, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento esta conferencia gracias a que existen cables submarinos que permiten que nos comuniquemos por Internet. Y hoy por hoy, desde el derecho internacional humanitario, se ha reconocido que en un contexto de conflicto armado, un cable submarino puede ser un objetivo militar válido. Frente a esto, la pregunta es, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿qué se está haciendo para proteger los cables submarinos que actualmente nos permiten comunicarnos, no solo comunicarnos vía WhatsApp, sino poder ejercer una serie de actividades que van desde el registro, salud, etc. Bien, la siguiente también, por favor. Este es un pequeño mapa, aunque tal vez no se puede ver, que muestra la cantidad de cables submarinos que hay en el mundo y tomemos en cuenta que los cables submarinos se pueden deteriorar no solo por una afectación, por un enfrentamiento armado, sino simplemente por irrupción de un animal que los puede morder o por el transcurso del tiempo, ¿no? Que los puede afectar, los puede deteriorar. Entonces, frente a esto, los estados también tienen que desarrollar políticas de cuidado y de conservación de los cables submarinos y también de su reemplazo eventual. Siguiente, por favor. Otro tema también de tensión en lo que se refiere a seguridad internacional es la delimitación de plataformas continentales que ha generado y sigue generando disputas entre estados. Algunos las están solucionando a través de diplomacia directa y otros están recurriendo a tribunales arbitrales o a tribunales internacionales, pero también ha generado una serie de tensiones entre los estados porque recordemos que en las plataformas continentales, que es esta porción de tierra, esta extensión de tierra debajo de los mares, también los estados en la plataforma continental que les corresponde pueden desarrollar explotación minera, de ahí los intereses y los conflictos. Siguientes, por favor. Bueno, y ya para terminar, rápidamente lo que he querido es compartirles de manera general, como ya les decía al inicio de la exposición, una serie de temas relativos a la agenda oceánica internacional y que en este momento se están discutiendo en cada conferencia, en cada curso, en cada espacio de formación sobre política oceánica internacional y derecho del mar. Entonces, el objetivo de la charla que les he compartido hoy día ha sido justamente invitarlos a que sigan de cerca estos temas, porque como ya les decía al inicio, son asuntos que afectan directamente a los intereses nacionales de Perú y por supuesto, en función a estos es que nos corresponde a nosotros formular y ejecutar nuestras propias políticas públicas nacionales. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y quedo a disposición de ustedes para cualquier comentario, aporte o pregunta. Gracias. Agradecemos a la doctora Luciana Cumpa por la exhaustiva disertación y la claridad con la que nos presentó su ponencia. Aprovecho este espacio para recordarle a nuestro público asistente que pueden ir dejando sus preguntas y o comentarios en el chat de Meet y señalando a quién va dirigida, a fin de iniciar con prontitud luego en la sección de preguntas. Vamos a darle el pase ahora a nuestro último ponente. Él es el profesor
Pablo Rosales Zamora, quien es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es abogado y magíster en Ciencia Política, con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como catedrático en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM y es docente de la Facultad de Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos de la PUC. Es autor de obras especializadas en materia internacional como Fundamentos de Derecho Internacional Público, Teoría y Práctica e Introducción al Derecho de los Tratados. El doctor Rosales nos va a presentar su ponencia titulada Gaza y la agonía del sistema internacional, el orden global frente a la barbarie. Profesor Rosales, le cedo la palabra y cuenta usted también con 20 minutos. Adelante, por favor. Buenas noches, le pediría un minuto, por favor, para poder instalarme. De acuerdo, lo esperamos. Muy buenas noches. Quisiera igual preguntar si se me logra escuchar bien. Así es, lo escuchamos claramente. Muchísimas gracias al profesor Silvio Mesarina por la cordial invitación. También, por supuesto, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema de mi ponencia es acerca de Gaza y yo lo he puesto así, la agonía del sistema internacional, del orden global frente a la barbarie. La presente ponencia es una que se construye principalmente desde la perspectiva de entender y responder un paper que está siendo elaborado por una profesora española, la profesora Cristina García Pascual, que es autora de varios textos en Derecho Internacional. Uno de ellos es muy interesante, que se titula Norma Mundi. El texto suyo, que fue compartido en un congreso, en una sesión de discusión sobre teoría del derecho y filosofía del derecho, se tituló La destrucción de Gaza y las ruinas del derecho internacional. Este texto fue compartido y ella sostuvo varias ideas que pues me condujeron a compartirlas con ustedes desde una respuesta mía con relación a lo que ella sostuvo en aquel momento. Entonces, la profesora Cristina García Pascual es autora de este texto, Norma Mundi, y también ha sido una de estas profesoras que ha escrito una introducción al texto de Martí Koskeniemi, La política en derecho internacional. Y básicamente yo quisiera, de cierta manera, aquí expresar cuáles son las ideas fuerza de ese texto y justamente cómo es que a través de la presente ponencia pretendería dar una crítica a lo expuesto, a lo señalado por esta autora. Ella, en principio, nos lleva al contexto de Gaza, ¿no? Y creo que no hay duda alguna de lo que ha acontecido y lo que está aconteciendo en este lugar, pero para ella, desde un punto de vista simbólico, Gaza constituye la representación de que el derecho internacional o el sistema internacional ha fracasado, ¿no? Y incluso llega a una frase que yo cito aquí, que me parece pertinente indicar, que el ideal civilizatorio de la paz
a través del derecho internacional ha sido herido de muerte por consecuencia de esta catástrofe humanitaria, por consecuencia de la barbarie. Bien, yo creo que nadie dudaría, y estas dos grandes premisas son las que justamente quisiera plantear en cuestionamiento. Porque nadie duda, en efecto, que Gaza es sinónimo de barbarie y lo que está aconteciendo allí pues ha generado una indignación tanto para la comunidad internacional como para los internacionalistas. En ese sentido, algunas preguntas surgen de este contexto, ¿no? Preguntas que creo que deberían ser atendidas pues, por aquellos que se dedican a analizar el sistema internacional y también aquellos que particular y específicamente estudian el derecho internacional en el marco de las relaciones internacionales. Uno debería preguntarse en ese sentido si el sistema internacional o el derecho internacional ha fracasado, si realmente el ideal civilizatorio de la paz ha sido herido de muerte, como manifiesta esta autora. Y otro punto que me parece esencial es qué tan determinante es lo que ocurre en Gaza para hablar de un cambio de época, ¿no? En el sistema internacional. Les comento que la exposición suya fue muy interesante. Me parece, justamente por eso es que transmito estas preguntas con relación a las premisas sostenidas por la autora. Sin embargo, me da la impresión que desde una mirada histórica sí es necesario tener cierta paciencia con relación a una evaluación en torno a si un determinado evento o un conjunto de situaciones en centro genera un cambio de época. Y por supuesto, también yo apuntaría a través de las ideas que voy a compartir a continuación, a hacer una relativización de este tipo de tesis sostenida por la autora española. En ese sentido, una de las primeras respuestas que quisiera compartir a propósito de lo que ella ha sostenido es este aspecto de la fuerza mediática y sobre todo el nivel de escándalo que puede suponer el incumplimiento del sistema normativo internacional, ¿no? Parece ser que desde el punto de vista de quienes estudian las relaciones internacionales, comúnmente se sostiene, ¿no?, una falta de fe o básicamente un desconocimiento y sobre todo una incredulidad con relación al derecho internacional, ¿no? Y creo yo que cuando se habla de los incumplimientos, normalmente se utilizan estos para utilizarlos de justificación a propósito de la inexistencia y digámoslo al menos de las consecuencias derivadas del sistema internacional, del sistema jurídico internacional. Entonces se presta muchísima atención a lo que es el escándalo. Nadie duda, por supuesto, de la cuota, las enormes cuotas de barbarie que supone pues, el evento de Gaza. Sin embargo, creo yo que no podemos definir lo que es el sistema internacional, lo que es propiamente el sistema jurídico internacional, sobre la base de sus incumplimientos, ¿no? Porque si uno tratase de llevar este tema al plano de lo que ocurre en los sistemas internos, llegaría pues a la conclusión que también los sistemas normativos internos, como el caso del Perú, son incumplidos constantemente. Las cuotas de extorsión, los sucesos de extorsión que todos nosotros conocemos y vivimos como sociedad, nos podrían conducir pues a sostener que no existe algún sistema normativo o que simplemente estamos en una anomia. Entonces, eso no pasa cuando se hace la evaluación interna, pero sí ocurre comúnmente cuando se hace una evaluación del sistema internacional, en la medida que se asume que este tipo de incumplimientos son una muestra clara de que no existe o que es cuestionable, ¿no? Otra cosa que me parece importante en línea con la argumentación que estoy tratando de exponer es que este sistema internacional
que ella ve cuestionado, que ella ve como fracasado en términos de la paz que buscaría promover, pues pareciera asumir implícitamente que dicho sistema depende solo de ciertos actores internacionales, pero que no depende en realidad de los diversos y múltiples actores que están involucrados en este sistema internacional. En ese sentido, la autora asumiría que el sistema internacional, en cuanto a su incumplimiento, pues está sujeto al arbitrio de lo que Estados Unidos e Israel realicen o hagan en este marco de cosas, ¿no? Bueno, entonces, allí ya van dos puntos que ciertamente desvirtúan lo que la autora ha mencionado, ha desarrollado, y además creo yo que hay una serie de cuestionamientos adicionales, sobre todo con lo que ella ha venido a sostener de que el derecho internacional ha fracasado o que ha habido un cambio de época, es decir, que el derecho internacional con Gaza ha llegado a su fin, y por eso también el título de la ponencia como la agonía del sistema internacional. Pero debo decir que esto tiene también que relativizarse o no se podría aceptar exactamente como se ha formulado por parte de esta autora, que tiene la virtud, por cierto, de ser leída tanto en cuanto a quienes nos interesa el derecho internacional propiamente, como que también para aquellos que están interesados en relaciones internacionales y asuntos de filosofía. Digámoslo así, el sistema normativo internacional pues establece sus propias reglas de juego. No solamente, como les decía, está centrado por las actividades de lo que hagan o lo que realicen determinados actores internacionales. Parece también haber dentro de lo que ella menciona, pues un énfasis casi exclusivo en lo que es el incumplimiento, y me parece sobre todo fundamental hablar aquí de una falta de evaluación histórica de los acontecimientos, ¿no? Y quiero que se piense así realmente porque, y esa fue una de las ideas que yo le transmití inmediatamente cuando tuve la oportunidad de conversar con ella, y que justamente es lo que trato de compartir en la mesa. Yo le comenté en aquel entonces, le dije pues que había que pensar si es que no han habido antes e inmediatamente dentro del siglo XXI ciertos acontecimientos que nos lleven a la idea o al cuestionamiento sobre la inexistencia, la ineficacia del sistema internacional. Y claro está, ¿por qué darle la centralidad desde este punto de vista, desde este análisis a Gaza, cuando ya han ocurrido durante el siglo XXI una serie de acontecimientos que también han supuesto pues la indignación de dicha comunidad internacional y por supuesto la indignación de quienes nos dedicamos ya sea a relaciones internacionales, ya sea a derecho internacional? Me refiero, por ejemplo, a la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022. Me refiero, si es que retrocedemos algo en el tiempo, a la anexión de Crimea por parte de Rusia. Me refiero también a las guerras que se han producido al inicio de este siglo XXI. Pensemos en la ocupación en Irak, pensemos en otros sucesos, ¿no? Que son básicamente resaltantes respecto de crisis que se han evidenciado dentro de la sociedad internacional y que no por ello han escapado por parte de ciertos autores a sostenerse como el fin de este sistema internacional. O sea, en otras palabras, no es la primera vez que se proclama, no es la primera vez que se sostiene el fin o el término de dicho sistema internacional. Ya se viene señalando su agonía en varios acontecimientos, en varios eventos, y parece ser que no es posible, al menos de una manera inmediata o cortoplacista, llegar a la conclusión verdadera o cercana, digamos, a un análisis equilibrado de que alguno de estos eventos suponga la desaparición o la extinción del sistema internacional. En ese sentido, al menos sí hay un punto de la lectura de esta autora que justamente compartió las ideas del paper que estaba desarrollando, que falta una evaluación histórica, ¿no? Y justamente creo yo en las clases y sobre todo en un esquema como el que se ha planteado desde este Congreso, pues los acontecimientos mencionados, entre otros, pues necesitan todavía ser calibrados, y creo yo que con el paso del tiempo podemos llegar de repente a una periodización, a una manera de concebir estos acontecimientos y darles un
un verdadero equilibrio, porque más allá de los actores señalados, en especial Estados Unidos o Israel, debemos indicar que el sistema internacional sigue aplicándose en otros extremos, se aplica incluso, diría yo, silenciosamente, sin hacer mayor escándalo, y eso no es tomado en consideración dentro de estos análisis que presentan de repente determinados acontecimientos como si fueran ya la muerte o el fin o la agonía, como he titulado la ponencia del sistema internacional. Entonces, me parece que además hay otra cosa que podría sumar a esta argumentación, es que Gaza no está pensada justamente para generar un nuevo sistema internacional. Gaza no está pensada tampoco para generar un convencimiento, digámoslo así, jurídico sobre un nuevo rumbo que deba tomar el sistema internacional. Creo yo que sí es un acontecimiento que revela el fracaso de la cooperación, que revela el fracaso de los estándares de cumplimiento de dichos estándares en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional humanitario, pero no constituye como tal un supuesto o un suceso que signifique que el sistema internacional ha quedado derogado o el sistema internacional tenga que ser cambiado en todo extremo. ¿No? Creo yo que sí es un asunto que debería, por supuesto, generar una indignación compartida, pero no es en sí el fin de dicho sistema internacional, al menos como lo hemos venido desarrollando, ya sea la consideración histórica de Westfalia y más propiamente desde el sistema onusiano que comienza en 1945. Hay otra idea, por último, espero no haberme extendido el tiempo, hay otra idea que me parece también interesante que plantea la autora, sobre todo ya no en su paper, sino en un texto que, como les decía, había escrito que se titula Norma Mundi y que se refiere al concepto de derecho internacional, y digámoslo aquí, sistema internacional, sistema jurídico internacional, como cultura de la resistencia, ¿no? Me parece interesante esto porque, de cierta manera, ella sostiene que este derecho internacional se ha vuelto una cultura de la resistencia de ciertos estados que no son potencias, no tienen la capacidad de hacer frente a la hegemonía de otros, ¿no? En ese sentido hay, de cierta manera, creo yo, una contradicción entre lo que ella ha sostenido como el fin del ideal civilizatorio de la paz a través del derecho internacional versus esta idea de la cultura de la resistencia. ¿En qué sentido? Y con esto ya quisiera también concluir mi participación y es lo último que me gustaría transmitir en línea con todos los argumentos o las ideas que acabo de expresar, principalmente porque me parece que esta cultura de la resistencia es necesaria más que nunca y no solamente por parte de aquellos que son potencias del tercer mundo, si se puede decir así, o potencias intermedias, sino en realidad creo yo que esto es una cuestión pues importante, un discurso importante. El derecho internacional desde un punto de vista político también nos permite justamente atender a situaciones como las de Gaza en particular. Creo yo que si se sostiene la tesis del derecho internacional o del sistema internacional como una cultura de la resistencia, es lógicamente aplicable pues, a situaciones como Gaza y no anunciando con ello más bien todo lo contrario, que es la agonía de este sistema internacional. En ese sentido, yo dejo también una última idea que es expresada por el ex juez argelino Mohamed Bedroui, que va en la idea que no es el sistema internacional, no es el derecho internacional el culpable de este tipo de barbaries cometidas, sino es la voluntad de los estados o la poca voluntad de estos para atender dichas crisis humanitarias. Agradezco nuevamente la cordial invitación, la organización de este evento y quedo, por supuesto, a disposición de ustedes para cualquier comentario o pregunta que se tenga bien formular. Le agradecemos al doctor Pablo Rosales por su presentación, que nos ha ofrecido una visión que complementa estas críticas que se han ido haciendo hacia el orden jurídico internacional, una disertación que ha sido bastante interesante y detallada. Al igual que las ponencias que hemos presenciado a lo largo de esta jornada, como hemos visto, las presentaciones nos han permitido trazar un panorama amplio y profundamente reflexivo sobre los desafíos contemporáneos del sistema internacional. Por ejemplo, con la presentación del profesor Silvio Mesarina, se destacó la evolución del concepto de paz y seguridad, subrayando cómo la irrupción de actores no estatales, en este caso el crimen organizado transnacional, el terrorismo, las redes ilícitas que trascienden las fronteras, han desbordado el marco clásico de la seguridad estatal para instalar nuevas amenazas multidimensionales.
A continuación, con la intervención de la secretaria Carolina Cabero, se ofreció una lectura estratégica del lugar, del lugar del Perú en un escenario geopolítico en transición, marcado por la reconfiguración de cadenas globales de valor, la convergencia entre economía y seguridad, un aspecto sumamente interesante, y el ascenso de prácticas como el nearshoring y el friendshoring. Por su parte, la presentación de la doctora Luciana Cumpa situó la política oceánica como un eje creciente de disputa, de regulación, de cooperación global, repasando temas claves, como pudimos ver, en torno al acuerdo BBNJ. Se abordó también la crisis climática, la pesca ilegal, la futura minería de fondos marinos y la gobernanza de rutas marinas, detallando también un aspecto sobre los cables submarinos. Finalmente, la reflexión del doctor Pablo Rosales sobre Gaza y la agonía del sistema internacional, que nos permitió cuestionar si la devastación y las violaciones reiteradas al derecho internacional suponen un quiebre del orden global, o más bien una dolorosa pero solo evidencia de un incumplimiento estructural y sistematizado de estas reglas, que seguramente ameritará reformas profundas. De esta manera, damos por concluida la etapa de las ponencias y procederemos ahora a iniciar con la sección de preguntas. Aún pueden ir enviando sus consultas, sus preguntas por el chat de Meet, que yo procederé a leérselas de inmediato a los ponentes. Así que tengo una primera pregunta que es para el profesor Silvio Mesarina García, que dice lo siguiente. En torno a los actores no estatales, en los últimos días se ha visto un marcado interés de los Estados Unidos por calificar al Cártel de los Soles, presuntamente dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro, como un grupo terrorista. ¿Qué implicancias trae consigo que un actor no estatal sea calificado como un grupo terrorista? ¿Legitimaría acaso una guerra contra ese actor? Le cedemos la palabra, doctor Mesarina. Me comentan por interno que ha tenido que salir un momento el profesor Silvio Mesarina, así que vamos a proceder con la siguiente pregunta que me han hecho llegar para la secretaria Carolina Cabero. Dice lo siguiente. A partir de la estrategia de neutralidad activa que dirige la política exterior del Perú, ¿cuál es la posición que tiene el Estado peruano en torno a los países que conforman los BRICS? ¿Hay un interés mayor por establecer vínculos con estos países o mantendremos acaso nuestras relaciones con nuestros aliados clásicos? Le cedemos la palabra. Muchas gracias por la pregunta y creo que es bastante interesante. Eh, Definitivamente la India, que es uno de los países parte de los BRICS, es un muy buen y gran mercado. Eh, si hablamos precisamente de búsqueda de nuevos aliados, nuevos estados que puedan precisamente ser parte de este nuevo enfoque, ¿no? De diversificar los vínculos con otros países, los BRICS representan una gran oportunidad, ¿no? Y dentro de los BRICS, la India es definitivamente un mercado en potencia que yo podría decir que definitivamente sí, sí hay mucho interés al respecto, ¿no? Y no solamente con los BRICS, sino también con otros grandes mercados, ¿no? Básicamente ello. Eh, de igual forma, mis opiniones son a título personal, pero claro, la población de la India cada vez es mayor. En términos también de turismo, representa un mercado bastante atractivo, así que eh, se podría decir que sí, ¿no? Definitivamente los países de los BRICS son parte de esta visión que debería tener el Perú también de diversificar sus alianzas, ¿no? Gracias. Agradecemos por su respuesta, secretaria Cabero. Tengo también una pregunta que va dirigida para la doctora Luciana Cumpa, que dice lo siguiente.
¿De qué manera las empresas pesqueras verían sus intereses afectados con la firma del tratado BBNJ si este acuerdo no regula en específico el tema pesquero y en el supuesto caso que lo hiciera, lo haría fuera del dominio marítimo de las 200 millas peruanas? Le cedemos la palabra. Su micro, por favor. Gracias. Recordemos que las empresas pesqueras no desarrollan sus actividades exclusivamente en la zona económica exclusiva de los estados. También lo hacen en alta mar. Es más, la mayoría de sus actividades de pesca la realizan en alta mar. Bien, entonces lo que busca el tratado BBNJ o BBNJ en español es justamente regular la pesca, vamos a decir así, depredadora, ¿no? Eh, y sin ningún control, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sí, claro, ¿no? Las grandes corporaciones que se dedican a actividades de pesca y explotación de recursos vivos en alta mar podrían ver sus intereses afectados, ¿no? Pero yo creo que eso es desde una perspectiva, pues, exclusivamente de explotación marina, ¿no? Porque por otro lado, este tratado, además de regular la pesca y en general las actividades de explotación en alta mar, también promueve una serie de, vamos a decir así, de espacios, ¿no? Por ejemplo, ahí son las áreas marinas de protección, ¿no? Que tienen que ver con estos grandes espacios para proteger determinados ecosistemas marinos, ¿no? Y creo que a las finales este tipo de regulaciones van a beneficiar a todos los sectores, tanto a la población como a la empresa privada y como a los mismos estados, ¿no? Entonces, creo que estas perspectivas en las que lo que se busca es hacer uso y abuso de las libertades en los mares, creo que no nos va a llevar a un camino positivo, ¿no? Creo que esta regulación que ha sido debidamente negociada, ¿no? Por casi todos los estados del mundo, porque la firma del BBNJ ha sido realmente un éxito y el proceso de ratificación tan rápido que se ha generado evidencia esta voluntad política de los estados. Creo que